¿Qué tal? ¿Cómo van? Espectadores de MP Geopolítica, acá Lautaro Chazarrita, desde Buenos Aires, 7 de la tarde, allá más de noche en el continente europeo. Como siempre agradecido de que me invites, Adrián. ¿Cómo andás? ¿Bien? Hola Lautaro, pues como siempre encantado de contar con tu colaboración y de estar en DMP Geopolítica. Bueno, pues ya sabéis que estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche hora Madrid. Ya sabéis, como os decimos otras veces, acordaros por favor, si no estáis suscritos, de darle a la tecla de suscribirse, que ya sabéis que es gratuito, y dejarnos preguntas o comentarios que respondemos no en este canal, sino en el canal de ECAI Center, que lo localizáis enseguida en YouTube, ECAI con K, Center con C, si queréis. O en la dirección que estáis viendo ahora en pantalla, ¿no? Bien, pues si te parece, Lautaro, vamos a empezar con tontes. Bueno, la incógnita Trump. Estamos a 5 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, aunque de acuerdo con las previsiones o los comentarios que se han vertido desde distintos ámbitos, es muy posible que el mismo día no podamos tener información sobre quién ha sido el ganador. Pero bueno, en principio tenemos una primera cuestión que es evidentemente la lógica en todo proceso electoral, que es quién va a ganar, si va a ganar Harris o va a ganar Trump. Pero hay una segunda incógnita en todo esto, que es quizás la más importante, ¿no? Que es qué es lo que va a suponer una presidencia de Donald Trump. Lo que va a suponer una presidencia de Kamala Harris, bueno, pues más o menos intuye desde una perspectiva de continuidad. Ya sabemos que el Partido Demócrata está muy directamente ligado desde hace ya muchos años a Wall Street, a los intereses de Wall Street, salvo muy pequeñas minorías dentro del partido, y que esto que sucedía también antes en el Partido Republicano es mucho más oscuro en relación con el sector trumpista que ahora controla el propio Partido Republicano, ¿no? Bien, y como decimos entonces, si gana Kamala Harris hay una expectativa de continuidad dentro de esa línea, y en el ámbito geopolítico pues tendríamos en principio una continuidad con respecto a lo que ha sido el mandato de Joe Biden, ¿no? Pero, claro, la cuestión es qué pasa con una presidencia de Donald Trump. No vamos a hablar de las expectativas que pueda haber alrededor de Donald Trump en el ámbito de la política interna. Nos preocupa, y es el tema también de este canal, la geopolítica, ¿no? Y desde la perspectiva de cuál puede ser el impacto de una segunda presidencia, de un segundo mandato de Donald Trump en el ámbito geopolítico, pues las incógnitas son tremendas, son de fondo, ¿no? Ya hemos hablado en este programa sobre las dudas que hay sobre lo que Donald Trump es, lo que el trumpismo es, lo que dice que es, lo que realmente representa, las distintas teorías que hay al respecto y cuáles son los argumentos a favor de aceptar una u otra de estas teorías. Hoy no vamos a entrar ahí. Hoy vamos a entrar más bien en el impacto, en los posibles impactos que distintas orientaciones de este segundo mandato de Donald Trump pueden tener sobre la geopolítica ya de forma más directa, ¿no? Venga, vamos allá. Bueno, esta es la cuestión. Sí sabemos que este segundo mandato de Donald Trump, a partir de ahora en la exposición vamos a partir siempre de ese contexto. Cuando hablamos de ese segundo mandato es, evidentemente, siempre en el supuesto de que gane las elecciones, por supuesto, ¿no? Bien, en ese segundo mandato sabemos que va a ser un mandato que trascendental, primero por la figura de Donald Trump
y segundo, por el momento, ¿no? Estamos en un momento crítico, incluso en la historia de la humanidad, podríamos decir, ¿no? Pero un momento en el que nos encontramos en una encrucijada seguramente cultural, en una encrucijada socioeconómica, pero de esto no vamos a hablar hoy, pero también una encrucijada geopolítica, que viene planteada por el fin aparente de ese mundo que hemos vivido en los últimos 30 años, que se construyó con el final de la Guerra Fría, a partir del cual Occidente o Estados Unidos se convierte en el dueño del mundo. Algunos dicen, bueno, las corporaciones que controlan Estados Unidos, bueno, se convierte en dueño del mundo y durante 30 años lo ha gestionado, 25 años por lo menos, lo ha gestionado como un mundo unipolar, es decir, con un poder hegemónico claro. Bien, sin embargo, en los últimos años, frente a ese mundo unipolar, hay un ascenso de los países emergentes haciendo frente a ese mundo unipolar, planteando un mundo multipolar y no solo esto, sino con políticas internas y externas distintas desde una perspectiva de fondo, en el sentido de que ese mundo unipolar es un mundo corporativo, controlado por las grandes corporaciones, y este mundo multipolar se plantea una estrategia básica anticorporativa, es decir, de no aceptar que las corporaciones manden sobre los gobiernos. De cualquier forma, estamos ante un choque que probablemente nos va a definir un nuevo mundo en el ámbito geopolítico, ¿no? Entonces es un momento absolutamente trascendental, ¿no? En el que el propio Estados Unidos va a tener que decidir si se acepta encajar de alguna forma en ese mundo multipolar o decide no aceptar ese mundo multipolar, se enfrenta y va a la guerra, a una guerra evidentemente mundial. Pero claro, una guerra mundial, ya estamos hablando de una guerra entre poderes nucleares. En el otro lado tenemos pues, Rusia, China, Irán, India, poderes nucleares en definitiva, ¿no? Entonces, una guerra mundial, una guerra entre poderes nucleares, ya sabemos que puede transformarse en guerra nuclear de un día para otro, ¿no? Con lo cual, es evidente que estamos en un contexto histórico trascendental desde el punto de vista geopolítico, y ahí tenemos una figura que desde un punto de vista personal es desesperantemente imprevisible, ¿no? Desesperantemente imprevisible, pues incluso por su carácter, ¿no? Carácter emotivo, impulsivo, con muchas expresiones y afirmaciones que aparentemente no siempre están bien pensadas, ¿no? Y esto, claro, teniendo en cuenta la trascendencia de los temas en los que estamos, pues efectivamente se hace difícil de gestionar, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar avanzar en esta dirección. Adrián, te querés una consulta para Sí. entender un poco. ¿A qué órdenes corporativos responde Donald Trump? Porque no son los mismos a la mayoría del Partido Republicano y capaz que sí lo son, es muy probable que puede ser que haya puntos en común, y el Partido, los demócratas en este caso. En una posible gestión, ¿a quiénes tendríamos ya de antemano un conocimiento previo de que intentaría beneficiar? Sí, bueno, ya explico que en la presentación de hoy vamos a intentar de alguna forma dar por supuesto todo esto que analizamos en su momento en otro vídeo para entrar en las consecuencias de, no tanto en las causas de los posibles posicionamientos de Donald Trump, pero sintetizando, vamos a ver, en general las corporaciones multinacionales están apostando, bueno, constituyen eso que en Estados Unidos llaman Wall Street, ¿no? Las grandes corporaciones, estas apoyan claramente al Partido Demócrata, también a los neoconservadores republicanos, es decir, en realidad podemos decir al revés, que los demócratas y los neoconservadores republicanos apoyan a Wall Street, ¿no? Con respecto a Donald Trump, se ha dicho que tiene el apoyo de algún sector concreto de las grandes empresas, como por ejemplo energéticas, multinacionales petrolíferas, ¿eh? Y luego también algunas empresas de menor tamaño de lo que se ha llamado empresas nacionales, ¿eh? Más de dimensión nacional que multinacionales, ¿no? También de pequeñas y medianas empresas, de los bancos locales,
frente a los bancos nacionales que están muy vinculados a Wall Street, ¿no? Y luego, pero bueno, eso en el ámbito corporativo. Pero claro, las influencias sobre el trumpismo parece que junto a este ámbito corporativo son muy importantes desde sectores del ejército y de los servicios de inteligencia, ¿no? Entonces, bueno, el determinar el peso de cada uno de estos sectores sobre Donald Trump, pues es complicado. Pero evidentemente, como tú dices, es tremendamente importante porque de alguna forma nos puede definir los objetivos de su actuación, ¿no? Una incógnita clave en este tema, sí parece claro que en origen el trumpismo es, digamos, anterior al trumpismo, anterior a Trump, en el sentido de que parece que tiene su origen en movimientos antioligárquicos que surgen en el ejército y en los servicios de inteligencia y que son los que en un momento determinado se acercan, intentan desarrollar, crear una especie de movimiento antioligárquico, anticorrupción y antioligárquico y se ponen en contacto con Donald Trump en concreto como un posible candidato para las elecciones del 2016, ¿no? Claro, la cuestión es esos movimientos antioligárquicos, ¿qué fuerza tienen por sí mismos, ¿no? ¿Qué fuerza tienen frente a los poderes corporativos, ¿no? Incluso en una situación en la que Donald Trump es presidente, o sea presidente, estos grupos van a tener capacidad suficiente para asentar esa presidencia, para defender esa presidencia frente a los grupos corporativos. Esta es una cuestión clave. Porque evidentemente en el primer mandato, Donald Trump, además de todas esas contradicciones que fueron constantes, sí parece claro que Donald Trump estuvo muy solo, ¿no? Porque no controlaba ni siquiera su propio partido, ¿no? Ahora controla el partido, tiene también el apoyo de esos sectores del ejército y de los servicios de inteligencia, pero todo esto va a ser suficiente para que permitirle desarrollar las políticas que quiere desarrollar. Bueno, esta puede ser una gran cuestión, partiendo del supuesto de que él, desde su voluntad personal, responda a esos planteamientos iniciales del trumpismo de carácter antioligárquico y también de defensora de las políticas nacionales frente al papel de policía del mundo de Estados Unidos, etc., ¿no? Bien. Vale, pues si te parece, vamos allá, ¿no? Bueno, en principio, podemos hacer una especie de mapa de opciones o de posibilidades, ¿no? Para intentar analizar los posibles escenarios de esa segunda presidencia de Donald Trump, ¿no? Es evidente que hay incógnitas importantes al respecto que vienen del pasado, de lo que sucedió, de esas contradicciones que acabamos de mencionar entre los planteamientos originales del trumpismo de carácter antioligárquico y de renuncia a ser policía del mundo, pero luego con contradicciones constantes durante su primer mandato, que, bueno, no queda muy claro cómo se van a plasmar en el segundo mandato. Pero bueno, en función de todas esas incógnitas, pues podemos resumirlas de alguna forma en estas 4 opciones, ¿no? Bueno, la primera sería la opción de una negociación en Europa, que es lo que Donald Trump básicamente está planteando, ¿no? Terminar con la guerra en Ucrania a través de una negociación, fundamentalmente una negociación con Rusia, ¿no? Pero manteniendo a la vez una posición muy agresiva en Oriente Medio, teniendo en cuenta que durante la propia campaña, pues Trump ha alentado a Israel a atacar las instalaciones nucleares de Irán, ¿no? Entonces, bueno, esto se podrá tomar más o menos en serio, pero el tema es objetivamente tremendamente grave, ¿no? Esta sería, si se quiere, la primera opción. ¿Sí, Lautaro? Claro, en este escenario es muy difícil ver un panorama de negociación en Medio Oriente, después de las declaraciones o no. Claro, también es cierto que Donald Trump en toda su trayectoria se ha contradicido constantemente. Y luego ya veremos que, en mi opinión, esta vez también se va a tener que contradecir. Es decir, este escenario
de negociación en Europa y guerra en Oriente Medio es imposible, ¿no? Es imposible porque la interrelación, la coordinación estratégica entre en Rusia, China e Irán es ahora tan grande que a Trump le va a ser imposible negociar con Rusia, llegar a un acuerdo estratégico con Rusia sobre el futuro de Europa y a la vez apoyar la guerra en Oriente Medio, contra Irán, evidentemente. Bien. La opción B sería, bueno, negociación en Europa y negociación en Oriente Medio. Vamos a ver en qué términos podría esto plantearse, ¿no? La opción C sería, bueno, ¿qué pasa si el objetivo al final es la guerra contra China, ¿no? Si el objetivo final de todo esto es la guerra contra China, ¿no? Y la última sería, ¿y si al final Trump es un engaño, ¿no? Y no es más que una segunda cara de una estrategia que pretende a toda costa asegurar que Estados Unidos sigue siendo el gran poder del siglo XXI de una forma u otra. Eso es pregunta, sería como un segundo mandato de Biden, por supuesto no sería lo mismo, pero siguiendo los mismos lineamientos. Bueno, probablemente sí, claro. De alguna forma, Trump tendría, aunque sea un engaño, tendrá que mantener la cara frente al extranjero, frente a su propia base, ¿no? Y tendrá que justificar cambios de posición, etcétera, ¿no? Entonces, algún elemento diferencial va a tener que tener, aunque solo sea con este objetivo, ¿no? Pero sí apuntaría siempre al objetivo último de asegurar a toda costa el poder estratégico de Estados Unidos a largo plazo. Bien. Vamos con el primer escenario, ¿no? Negociación en Europa y guerra en Oriente Medio, ¿no? Bueno, esto respondería pues al contexto de las declaraciones de Trump, ya lo hemos dicho, durante su propia campaña. Por un lado estoy diciendo, voy a terminar o soy capaz de terminar con la guerra en Ucrania en un día o en una semana. Y por otro lado, alentando a Israel a que ataque a Irán, ¿no? Bueno, vamos a ver, ese expectativa sobre la guerra en Ucrania se basa también en una aparente buena relación con Rusia, o con Vladimir Putin en concreto, ¿no? Y en un cierto acuerdo estratégico, y de esto se ha hablado mucho, sobre cuál podría ser el futuro escenario que se generara a partir del final de la guerra en Ucrania. Vamos a ver algo de esto. ¿Cuál podría ser el contexto de ese acuerdo en Europa? Bueno, en principio, estamos hablando ya de un contexto en el que Rusia ya está ganando la guerra de forma evidente. Aunque Trump gane ahora las elecciones, la toma de posesión, no es hasta el 20 de enero. Es posible, él ya lo ha dicho, que si gana las elecciones, inmediatamente va a intervenir para cortar la guerra en Ucrania. Pero claro, esto es difícil de medir. Porque claro, aunque haya ganado las elecciones, si no es todavía presidente, ¿hasta dónde va a llegar su influencia de hecho como para ser capaz de influir o sobre el gobierno de Estados Unidos o sobre los militares, por ejemplo, como para tener capacidad de decisión, ¿no? Claro, en una negociación tan clave, ¿no? Bueno, es dudoso, es dudoso. Él lo ha dicho, pero es dudoso que eso sea... Sí es más fácil, por ejemplo, que pueda influir quizás pues a la hora de detener la guerra nuclear, ¿no? Que tenga influencia suficiente sobre personas concretas clave del ejército para decir, si hay algún riesgo de esto, bueno, pues se corta, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero influencia suficiente como para comprometer o al gobierno o al ejército en un acuerdo internacional con otro país, esto es más complicado, porque claro, el otro país va a exigir garantías, ¿no? Si quieres llegar a un acuerdo para el cierre de la guerra en Ucrania en base a una serie de compromisos,
tú ya puedes comprometerlo. Pues es un poco dudoso. Pero bueno, de cualquier forma, sí parece claro que en ese contexto en el que de 2 meses y medio, ¿no?, entre las elecciones y la toma de posesión, pues se va a producir todavía un avance del proceso actual de la guerra en Ucrania, con un avance constante de Rusia, ¿no? Cuanto más avance Rusia en el momento en que se plantee algo desde la presidencia de Trump, pues la negociación lógicamente va a estar más a su favor. Pero de cualquier forma, sí parece claro que el acuerdo va a tener que recoger estos puntos estos puntos, ¿no? Primero, la incorporación a Rusia de ciertas regiones de Ucrania. Eso está claro. Pero, bueno, ¿cuál puede ser la duda? Pues, la duda quizás más importante puede ser Odessa, ¿no? Si Rusia, dentro de ese contexto de que ya es ganador de la guerra, pues estaría dispuesto a renunciar o no a Odessa. Claro, Odessa es el control del Mar Negro. O puede ser la salida de Ucrania al Mar Negro. Que Odessa permanezca en Ucrania, pues puede significar una Ucrania muy distinta de otras sin acceso al mar, ¿no? Bueno, de cualquier forma, y también desde el punto de vista de Rusia, pues puede significar un posicionamiento u otro muy distinto dentro del control del Mar Negro. Bien. Pero sí está claro que ciertas regiones de Ucrania van a ser incorporadas, lo han sido ya, de hecho, a Rusia, ¿no? Y esta incorporación se va a aceptar, ¿no? Pero luego también va a haber necesariamente un nuevo estatus institucional para el resto de Ucrania, ¿no? Es decir, no va a ser simplemente estas regiones quedan incorporadas a Rusia y con el resto, bueno, y el resto que hagan lo que quieran, ¿no? No, eso sería imposible y no tendría ningún sentido. Entonces va a haber un nuevo estatus institucional para el resto de Ucrania. Esto va a estar muy favorecido en el contexto de una presidencia de Donald Trump que tiene muy malas relaciones con Ucrania, y esto es bien conocido, ¿no? Y entonces este acuerdo entre Rusia y Estados Unidos va a ser fundamental para que esa nueva Ucrania pues tenga un nuevo estatus institucional que no esté necesariamente apuntando a Occidente como ahora, sino que sea estrictamente neutral, no por compromiso externo, sino porque su propia configuración interna le lleva a ello, o incluso que esté mirando hacia el este, o que, pues como ha sucedido con Bielorrusia, pues que adopte una configuración y una posición internacional similar a la de Bielorrusia, por ejemplo. ¿Por qué no? Cara a una especie de confederación futura con Rusia. Me acuerdo que esto parece la negociación que presentó Rusia hace unos meses. ¿Te acordás que lo habíamos hablado? En primera parte, la adhesión de territorio y el nuevo orden institucional para que no se vuelva no intente unirse de vuelta a la OTAN y se repita lo mismo, pero una frontera corrida. Eso es. Pero claro, que no puede ser solo un compromiso formal de no incorporarse a la OTAN que se puede romper 10 años después, ¿no? Y tampoco puede ser un compromiso que termine en Ucrania, ¿no? Esto ya lo hemos comentado alguna vez. Es decir, el problema de fondo que hizo estallar la guerra en Ucrania es la falta de una negociación de ese contexto de seguridad estratégica en Europa, que Rusia llevaba mucho tiempo pidiendo sin que se le hiciera caso, ¿no? Entonces, no se trata solo de qué pasa con el territorio de Ucrania, sino también de la necesidad de negociar un nuevo estatus de seguridad estratégica en el conjunto de Europa. Pero claro, ahora con una presidencia de Donald Trump, previsiblemente sería un nuevo estatus de seguridad estratégica pactado entre Estados Unidos y Rusia, y en el que los países de la Unión Europea pues se verían obligados a aceptar. Porque claro, ya sabemos ahora que ya ahora mismo, desde hace tiempo, claro, la sumisión de los grandes países europeos a Estados Unidos pues es muy bien conocida. Pero claro, es una sumisión no con el presidente. Es decir, si cambia el presidente,
no se va a trasladar esa sumisión directamente a Donald Trump. Al contrario, Donald Trump para ellos es un enemigo estratégico clave, ¿no? Y frente al cual todos los ataques, o contra el cual todos los ataques son pocos, ¿no? Pero esa sumisión es más bien con los servicios de inteligencia de Estados Unidos y con las estructuras corporativas, ¿no? Con los intereses corporativos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro punto clave a efectos de hasta qué punto la presidencia de Donald Trump, lo que hemos comentado antes, va a ser o no capaz de controlar los intereses corporativos, ¿no? Pero de cualquier forma ya no, Europa, los países europeos ya no dispondrían de la protección radical de Estados Unidos que han tenido hasta ahora en sus posicionamientos, ¿no? Es decir, los grandes países europeos, la Unión Europea, se quedarían en buena parte desnudos, ¿no? Y seguramente ante un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia sobre el futuro de esa seguridad estratégica europea, que incluiría probablemente el fin de la OTAN, pues se verían obligados a firmar o a aceptar. Bien, ya hemos dicho que fin de la OTAN, pero probablemente también el fin de la Unión Europea, que al final se ha acabado transformando en una especie de comité político de la OTAN, ¿no? Como consecuencia de todo el proceso que se ha seguido durante los últimos 30 años, ¿no? Claro, la Unión Europea o la Comunidad Europea anteriormente tenía un papel muy importante en el desarrollo económico y social europeo, y esto se rompió después de la Guerra Fría con el Tratado de Maastricht. Porque nosotros ya lo hemos dicho más de una vez, a partir del Tratado de Maastricht todo ha ido mal en Europa, económicamente, socialmente, culturalmente, demográficamente, políticamente, ¿no? Y claro, esa realidad de que todo ha ido mal ha estado muy relacionada con ese sometimiento de las élites europeas a los intereses corporativos y a Estados Unidos, ¿no? Y entonces hemos tenido élites políticas cada vez más débiles porque cada vez estaban más sometidas a otros intereses, ¿no? Bueno, entonces eso tiene que reventar, ¿no? Eso va a reventar en el momento en que se pacte ese nuevo estatus de seguridad estratégica en Europa, el fin de la OTAN, y probablemente esto llevará a una modificación del estatuto institucional, del estatus institucional de la propia Europa, de la propia Unión Europea, ¿no? Esto en realidad van a ser tres fuerzas, ¿no? Rusia, un Estados Unidos con Trump y estas fuerzas emergentes en muchos países europeos que se les llama populistas, se les llama prorrusos, pero que tienen un peso creciente, ¿no? Y que van a actuar como una tercera palanca seguramente para impulsar ese cambio en el conjunto de Europa Occidental, ¿no? Pero bueno, yo creo que probablemente podemos decir, el nombre es lo de menos, pero que vamos a asistir también en ese contexto al fin de la Unión Europea, probablemente, con un nombre o con otro, ¿eh? Pero al fin de lo que actualmente es la Unión Europea. Bueno, todo esto es un proceso que nosotros creemos que se va a producir de todas formas, aunque el presidente de Estados Unidos no sea Donald Trump, pero se va a producir seguramente mucho más rápidamente si el presidente es Donald Trump. Bueno, y la negociación va a estar facilitada o condicionada también por el punto al que haya llegado Rusia en el terreno, en Ucrania, en el momento en que empiecen las negociaciones. Y algunos dicen que van a ser inmediatamente después de las elecciones si gana Trump, otros dicen no, sería inmediatamente de la toma de posesión el 20 de enero, y otros dicen que no tendría por qué ser tan inmediato, que podría ser más tarde. Bueno, en el momento en que empiecen las negociaciones, hasta dónde haya llegado el proceso bélico, pues siempre es un punto de partida para la negociación, lógicamente, ¿no? Adrián, una pregunta, ¿cómo ves ese escenario de una nueva Unión Europea? ¿Qué notas que puede llegar a haber de ruptura o continuidad?
Y una pregunta capaz más aparte, que sesga un poco la pregunta, el rol capaz de Reino Unido y la City de Londres, si va a ser relevante, y también Alemania en esta cuestión. Sí, vamos a ver. La cuestión clave, en cierta forma, la acabamos de apuntar en el sentido de que el gran problema de la Unión Europea es que no trabaja para los europeos. Trabaja para Estados Unidos y para los intereses corporativos. Entonces hace falta una nueva configuración institucional que garantice que esas dependencias se rompen, ¿no? Pero esto va a venir por una nueva articulación de esa Unión Europea, pero también por los cambios que se van a producir en los estados, ¿no? En los estados europeos, ¿no? Entonces, los estados europeos cambian su configuración política, su orientación. Yo creo que va a haber distintos movimientos probablemente en esos grandes estados europeos, movimientos políticos de peso, y esto va a generar que las posiciones en los propios estados clave, como pues, Francia o Alemania, ¿no? Pues van a ser distintas, van a ser más constructivas, van a ser gobiernos que con una u otra ideología, pero van a intentar trabajar para su gente, para su país, y esto ya de por sí va a llevar a generar de forma automática un cambio en la representación de estos países en la Unión Europea, ¿no? En la representación en el Parlamento, en el Consejo, en la Comisión, etcétera, ¿no? Entonces, esto va a venir de forma casi automática, ¿no? El papel del Reino Unido. Bueno, yo pienso que el Reino Unido a medio plazo tenderá a reintegrarse a la Unión Europea, ¿no? Pero claro, una Unión Europea que es posible que sea algo muy distinto de la actual, ¿no? Porque claro, en el Reino Unido, ¿qué ha ocurrido? Que en realidad algunos dicen, ha sido una estafa el Brexit. Bueno, pero en buena parte sí, pero no por las razones que normalmente se dicen en los medios de comunicación, ¿no? Claro, lo que ocurre es que sí había una voluntad muy clara del pueblo inglés, del pueblo británico, de despegarse de lo que ellos estaban relacionando con Europa, que era pues, el modelo neoliberal, básicamente, y las políticas que se habían desarrollado durante los últimos 30, 40 años. ¿Pero qué ha pasado? Pues que se han dado cuenta de que al final su propia élite estaba tan implicada en esas políticas o más que las élites de la propia Unión Europea, ¿no? Y esto es lo que está generando ese sentimiento de frustración. No cambia nada, claro, porque esas élites británicas en buena parte se apuntaron en el último momento al Brexit, viendo que, bueno, hay una marea popular y entonces nos interesa evitar que esto nos arrastre, vamos a ponernos a la cabeza de la misma, ¿no? Y algo similar, por ejemplo, esto en el pueblo en general, en el Partido Conservador, pero algo similar sucedió en el Partido Laborista, ¿no? Los posicionamientos de Corbyn contra la Unión Europea estaban muy relacionados con el rechazo al neoliberalismo, etcétera, ¿no? Pero claro, pues de lo que se han dado cuenta es de que tal como el Brexit o tal como se ha gestionado el Brexit, pues no se avanza absolutamente nada en ese ámbito, ¿no? Con lo cual, claro, la clave para solucionarlo no es solo si estar dentro o fuera de la Unión Europea, sino librarse de sus propias élites británicas que son probablemente tan agresivas y tan distanciadas en sus intereses de los intereses populares como el resto de las europeas o probablemente mucho más, ¿no? Bien. Bueno, esto sería el contexto, algunas bases de ese posible o previsible acuerdo en Europa entre una Estados Unidos liderada por Donald Trump y la Rusia de Vladimir Putin, ¿no? Pero a la vez, muy probablemente tendríamos un acuerdo global, ¿no? Un acuerdo global dentro de ese concepto de un Estados Unidos que se adapta al mundo multipolar, ¿no? Y que se quiere concentrar en reactivarse a sí mismo, ¿no? En reconstruirse a sí mismo. Claro, ¿esto qué supondría? Pues algunas bases de ese acuerdo global, ¿no?
que sería probablemente pactado a tres partes, ¿no? Entre Estados Unidos, Rusia y China, ¿no? Tendríamos, lógicamente, un nuevo estatus de las organizaciones internacionales clave, ¿no? La ONU, la OMC, el FMI, el Banco Mundial, la propia Unión Europea, ¿no? Todas esas organizaciones que se han ido consolidando desde la Segunda Guerra Mundial, que han estado tradicionalmente muy controladas por Occidente y sobre todo por Estados Unidos, y que necesariamente tendrán que dar cabida a otros países, están de acuerdo con ese contexto multipolar y tal como se está planteando desde los países emergentes o desde los BRICS desde hace mucho tiempo, ¿no? Este es un tema que ha salido muy repetidamente, de forma muy rotunda, en la última cumbre de los BRICS en Kazán, ¿no? Esa exigencia de que, independientemente de las organizaciones que estos países emergentes a través de los BRICS están creando y desarrollando, pues hay una reclamación, una exigencia de que las organizaciones internacionales tradicionales se vayan adaptando a ese peso creciente de los países emergentes y en desarrollo, ¿no? Bien, con esto, pues seguramente vendría la disolución de la OTAN, ¿no? Ya lo hemos comentado, una concentración de Estados Unidos en su reactivación interna, ¿no? Y por tanto relativizando el peso que tienen en el mundo. Y aquí hay una duda importante, teniendo en cuenta las distintas versiones o teorías que se dan al respecto, ¿no? Sobre en qué medida esa aceptación por Estados Unidos, por el Estados Unidos de Trump, del mundo multipolar, esa concentración en sí mismo sería compatible con o no con el mantenimiento de una esfera de influencia fundamentalmente en Latinoamérica. Esto hay algunos que dicen que ese es algo por lo que el trumpismo está apostando, ¿no? Es decir, sí, nos vamos de Asia y nos vamos de África, nos vamos de Europa, pero de Latinoamérica no. Claro, esto explicaría también esa tensión que está habiendo en Latinoamérica entre los países emergentes y no solo Estados Unidos, sino, digamos, sectores ligados a Estados Unidos y ligados al trumpismo, ¿no? Y estoy pensando, pues, por ejemplo, en Milei o en Bolsonaro, en la corriente de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Entonces, cómo en estos países se está manteniendo una pugna en muchos de estos países, o la agresividad de Estados Unidos, pues, por ejemplo, con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, ¿no? Estos países que están cada vez más cerca del bloque emergente, ¿no? Entonces ahí vemos que ahí hay una disputa en la que el sector trumpista se ha implicado muy directamente. Entonces es muy posible que efectivamente haya una apuesta a decir, bueno, renunciamos, como hemos dicho, renunciamos a la influencia en Europa, en Asia, en África, pero no en Latinoamérica. Bueno, es una hipótesis, ¿eh? Pero bueno, vamos a verlo. Completamente, completamente. Y va a tener poder en países más periféricos, pero es real, por ejemplo, la relevancia de Brasil y de Venezuela y su influencia en los BRICS. Particularmente de Brasil, obviamente, ¿no? Pero Sí, de Venezuela en algún futuro, pues muy probablemente también. Siendo bueno, miembro. sí, esto no quiere decir que ellos aspiren a mantener esa influencia en Latinoamérica, no quiere decir que los BRICS lo acepten. Claro. Claro, y entonces ya estamos viendo en los últimos años disputas cada vez más agresivas por países distintos países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, También bueno, sí, te quería hacer una consulta del primer punto, capaz, una reestructuración, por ejemplo, en la ONU, de, no sé, la participación de India o Sudáfrica en un Consejo de Seguridad Permanente, posiblemente, ese tipo de posibilidades también pueden existir o no. sí, evidentemente esto ya se está planteando directamente desde los BRICS. Lógicamente, el Consejo de Seguridad, que es una estructura que viene de la Segunda Guerra Mundial, pues tiene anacronismos muy claros. Por un lado, los que faltan. Pues te has mencionado a India, se ha hablado de África en su conjunto, por ejemplo, quizás de Latinoamérica, no sé. Y por otro lado, los que sobran, como
pues Gran Bretaña o Francia, ¿no? Sí, Es decir, pues en todo caso podría tener lógica que la Unión Europea Europa en su conjunto tuviera un representante, o bien a través de la Unión Europea, o bien rotatorio, o como fuese, pero Francia e Inglaterra, pues como tales, pues difícilmente se justifica que tengan dos puestos reservados en el Consejo de Seguridad. Eso responde al estatus de la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera en el caso de Francia. A Francia se le regaló por razones también de interés geopolítico, se le regaló un puesto en el mundo de posguerra que desde luego no se había ganado, ¿no? Ni por su participación en la guerra, que fue prácticamente nula, fue un dejarse arrollar, ¿no? Pero bueno, los equilibrios que se buscaron, pues intentaron dar a Francia un peso que ha mantenido hasta ahora, ¿no? En el Consejo de Seguridad, ¿no? Bueno, luego hay otros conceptos que se están manejando que son menos claros, ¿no? Claro, por ejemplo, la Asamblea General tiene una construcción dudosa, ¿no? Porque están todos los países en la Asamblea General, pero no es lógico que todos tengan el mismo voto. Es decir, que un país de 1 millón de habitantes tenga el mismo voto que un país de 1.500, ¿no? Si el voto fuese proporcional, sería excesivo porque los grandes arrollarían a los pequeños, pero bueno, una cierta mayor proporcionalidad, pues parece que sería lógico, ¿no? Sí. también me acuerdo de esta cuestión de incorporar a Gaza o Palestina en realidad como país en la ONU. Eso también es un golpe también hacia, no sé, una postura nacionalista, si queremos ponerlo así, en ese título. Sí, Como eso podrían ser medidas lógicas en la medida en que se pacte un nuevo estatus de Oriente Medio, pero vamos a hablar de eso, ¿no? En el caso de la ONU, otro tema es el de ese derecho de veto en el Consejo de Seguridad, ¿no? Eso me parece algo difícil de esquivar, y no muy bien cómo, ¿no? Porque si se empiezan a tomar en ese tipo de organizaciones internacionales decisiones por mayoría, eso equivale o puede equivaler a destruir esas organizaciones. Es decir, si a uno de los grandes poderes pierde votaciones, pues va a acabar saliéndose, ¿no? Para no aceptarlas. Entonces, el que exista derecho de veto es una forma de asegurar el consenso, ¿no? Al menos entre los grandes poderes, un consenso que puede ser seguramente inevitable, ¿no? Otra cosa es que a ese consenso, pues como hemos dicho antes, haya que incorporar nuevos poderes y haya que sacar algunos que ya no tiene sentido que estén, ¿no? Bien. Bueno, pero hemos dicho, claro, si seguimos el criterio de la campaña de Donald Trump, estaríamos pensando en un acuerdo para Europa, pero a la vez en una más que posible guerra en Oriente Medio, por el apoyo a Israel, ¿no? Bueno, en principio este contexto sería el de que Trump se deja llevar por una estrategia de escalada de Israel y que antes o después del 20 de enero la escalada arrastra a Estados Unidos a una guerra contra Irán, que ese es el punto clave, ¿no? Bueno, digo antes del 20 de enero porque dentro de las actuales estrategias de escalada, uno de los objetivos que se estaba planteando era precisamente el dejar al nuevo presidente un contexto lo suficientemente en marcha como para que no pueda dar marcha atrás. Es decir, un proceso bélico que ya está en marcha y que plantee, por ejemplo, una seguridad estratégica o un riesgo estratégico claro para la supervivencia de Israel, por ejemplo, pues quizás le obligaría a Trump a entrar en la guerra, ¿no? Bueno, otra cosa es esa guerra cómo termina. Evidentemente, los riesgos de que eso se transforme en una guerra mundial son altísimos. Pero, bueno, no hay que descartar que si Trump, que también ha hablado repetidamente de su capacidad de negociación, ha acusado repetidamente a los demócratas de dejarnos al borde de una guerra mundial, pues bueno, por otro lado apoya a Israel de forma contradictoria, diciéndole que
ataque las instalaciones nucleares de Irán. Bueno, dice, bueno, apoyar a Israel sí, pero quizás impulsando enseguida un acuerdo estratégico sobre Oriente Medio, ¿no? Ese podría ser una hipótesis si ese estallido se detuviera lo suficientemente a tiempo, ¿no? Porque claro, la otra es que si no se detiene, pues en esa guerra acabarían entrando Rusia y China probablemente, ¿no? ¿Para qué? Pues para evitar la derrota de Irán. Porque claro, la derrota de Irán no es solo la derrota de un aliado del que ahora es ya un aliado estratégico, ¿no? Y por eso decíamos que en este momento esas estrategias tan distintas en Ucrania y en Oriente Medio que parecen desprenderse de la campaña de Trump sería muy difícil de llevar a la práctica porque hay una coordinación estratégica ya tan grande entre Rusia, China e Irán que no se va a ese bloque no se le va a poder atacar en un sitio y llegar a acuerdos en el otro, ¿no? Claro, desde el punto de vista de Rusia y de China no se trata solo de que Irán sea un aliado, sino de que caiga Irán es que caiga Oriente Medio. Y claro, el hacerse con el control de Oriente Medio ha sido la estrategia de Estados Unidos durante 25 años, por ejemplo, por lo menos, ¿no? 25 años en los que han ido destruyendo un país tras otro hasta que esa estrategia se detuvo en Siria, con la intervención rusa precisamente, ¿no? Pero claro, si ahora, como consecuencia de ese conflicto, Irán cae, pues sería volver a dejar Oriente Medio en manos de Estados Unidos. Y esto sería un golpe radical para ese mundo emergente que impulsan Rusia, China e India, por ejemplo, ¿no? Bien, con lo cual hay que dar por supuesto que Rusia y China no iban a permitir una derrota estratégica de Irán y que si a raíz de ese conflicto en el que ya se ha introducido Estados Unidos se atisba una posible derrota estratégica de Irán, Rusia y China iban a intervenir, con lo cual nos encontraríamos ya con una guerra mundial y quizás nuclear, ¿no? Bueno, vamos a plantearnos otro escenario, ¿no? Y que a pesar de lo que ha venido diciendo en su campaña, Trump sea más fiel a esas promesas suyas sobre su capacidad negociadora y que además de una negociación en Europa, habrá también un escenario de negociación en Oriente Medio desde el principio, ¿no? Bueno. De los escenarios más alentadores, si termina todo en negociación. Efectivamente, sí, sí. ¿Cuáles podrían ser las bases para una negociación en Oriente Medio? Bueno, Trump, por un lado, intenta llevarse bien con Israel, intenta no humillar a Netanyahu, pero a la vez domesticarlo. Es decir, contener ese actual posicionamiento de agresión, ¿no? Contra Irán, en Gaza, contra Hezbollah, ¿no? Tendría que tapar esos agujeros innecesariamente, ¿no? Se detendría la actual escalada. Israel tendría que renunciar a esa estrategia de provocación constante para intentar generar una escalada. Israel se tendría que retirar de Gaza y de Líbano y se abriría algún tipo de negociaciones sobre el estatus futuro de Israel y de Palestina. Claro, lo difícil para Trump sería, con todas esas medidas, hacerlo de tal forma que no pierda la confianza de Israel, ¿no? Es decir, que parezca que lo hace como una forma de proteger a Israel, por ejemplo, ¿no? Vamos a proteger a Israel del riesgo de que desaparezca del mapa, ¿no? Y para protegerla, pues llegamos a un acuerdo y establecemos una mesa de negociación en la que se van poco a poco desglosando estos puntos. Claro, para que mientras tanto se contuviese la escalada y no estallase el conflicto, esto tendría que estar seguramente previamente pactado, por lo menos con Rusia y China, ¿no? Y claro, pactarlo con Rusia y China sería, de hecho, de alguna forma pactar el contexto también con Irán, ¿no? Bien.
pero también podemos plantearnos una lógica de más largo plazo, a la que aluden muchos analistas y que lamentablemente ciertos especialistas del propio Partido Republicano apuntan más de una vez, ¿no? Cuando repiten una y otra vez que hay que, digamos, resolver el conflicto en Ucrania y este enfrentamiento con Rusia, y como argumento dan, es que nuestro enemigo es China, ¿no? Es decir, esa estrategia de que parece que hay que buscarse un enemigo, ¿no? Si las políticas de Estados Unidos se desarrollan o bien con la guerra contra Rusia, o bien con una guerra contra Irán, o bien con una guerra contra China. Pues claro, hay algunos republicanos que dicen hay que, digamos, tranquilizar, desactivar el conflicto con Rusia para poder ir directamente contra China, ¿no? Bueno, esta sería otra expectativa negativa, ¿no? Bastante negativa, ¿no? Pero bueno, ¿esto qué supondría? ¿Cuáles podrían ser las bases de esa guerra contra China? Bueno, primero, el objetivo sería contener a China como poder regional. Es decir, que no dejar que China se haga con el control de Asia o de Asia Oriental, ¿eh? Estos expertos entienden que si China se hace con el poder de Asia Oriental, tarde o temprano va a acabar pues amenazando a Estados Unidos. Ya le está amenazando económicamente, ¿no? Pero esa amenaza geopolítica sí va a producir inevitablemente si China está lo suficientemente segura como poder regional, ¿no? Bueno, entonces esto significaría pues reforzar, digamos, el frente anti-China dentro de Asia Oriental, ¿no? Pues con Japón, Corea del Sur, Taiwán, de ser posible India, ¿no? Filipinas, etcétera, ¿no? Bueno, ¿India es posible? bueno, lo han intentado repetidamente, ¿no? Y no van a dejar de intentarlo. Pero bueno, ahora mismo tenemos una buenísima noticia en sentido contrario, ¿no? Que se ha producido en la cumbre de los BRICS en Kazán. Esta firma tras unas negociaciones de un acuerdo entre China e India de haber un proceso de negociación a largo plazo de retirar a sus tropas de la frontera, etcétera. Es una noticia excelente, porque esta era, digamos, una de las dificultades para el avance de los BRICS, del mundo emergente, estas disputas fronterizas históricas entre India y China, ¿no? Entonces ahora algo que parece que han entrado en un proceso claro de resolución, ¿no? Bien, Y sí, perdón. capaz, capaz lo más como con pólvora, por decirlo así, es Taiwán, porque Japón ya es declarado aliado y Taiwán está la cuestión de en algún momento tener que ese territorio volver a la China continental. Bueno, eso es esa reunificación es lo que ambos estados, tanto Taiwán como China, han admitido históricamente. Es decir, que su separación no es, no es, digamos, cultural, étnica, sino que es ideológica. Se separaron en la revolución por razones ideológicas, pero los dos entendían que era una separación temporal. Entonces, el cuestionar la temporalidad de esa separación es lo que puede disparar el conflicto, claro. Bien, entonces, a la vez, evidentemente, seguirían intentando contener a China como poder económico. El estallido geopolítico de este ataque a China tendría que producirse, por supuesto, antes de que China se convierta en la primera potencia militar, ¿no? Y claro, esto es algo que China está avanzando. Algunos hablan de 5 años, otros 10 años, pero claro, esto quiere decir que mucho tiempo no hay. Si la estrategia es esa, pues no tienen mucho tiempo para hacerlo efectivo, ¿no? Pero claro, también necesitarían conseguir la aceptación de Rusia o la aceptación pasiva. Es decir, asegurar que Rusia no intervenga en ese ataque contra China, lo cual es muy complicado en un momento en que las relaciones y la coordinación estratégica entre las relaciones son mejores que nunca y la coordinación estratégica entre China y Rusia mayor que nunca, ¿no? Tendrían que desactivar esa coordinación, cual se prevé bastante complicado, ¿no?
Y nosotros lo que solemos decir es que es una estrategia que igual tendrían que haberla puesto en marcha antes, ¿no? De 10 años, 15 años, pero que ahora ya posiblemente ya sea demasiado tarde, ¿no? Para que Estados Unidos tenga capacidad, digamos, de arrollar a China tanto económicamente como militarmente, digamos. Bien. Bueno, y esta es la otra cuestión de fondo, ¿no? Si todo lo que pensamos sobre Trump es un engaño, ¿no? Bueno, puede haber dudas al respecto, es decir, los grandes poderes que tienen peso en el mundo están en los últimos años muy interrelacionados, ¿no? Es decir, la información que tienen unos de otros es muy alta. Estos grupos o sectores del ejército, de la inteligencia de Estados Unidos que apoyan a Trump, tienen contactos continuos con la inteligencia y el ejército de Rusia, de China, con lo cual se supone que tienen que tener información suficiente para controlar lo que hay y no hay realmente detrás de cada uno de sus gobiernos o de sus movimientos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa si Trump es un engaño, ¿no? A favor de este criterio estarían pues todas las contradicciones de su primer mandato, ¿no? Que fueron muchas, ¿no? O esas agresivas declaraciones sobre Oriente Medio, incluso ahora en el periodo electoral, ¿no? Empujando a Israel a que ataque las instalaciones nucleares de Irán, ¿no? Bueno, entonces, teniendo en cuenta todo esto, pues no habría que descartar el riesgo de que Trump en realidad sea lo que se suele llamar disidencia controlada, ¿no? Es decir, aparente disidencia, pero que en realidad a largo plazo responde a estrategias similares, ¿no? Bueno, ¿y con qué fin? Bueno, pues podría ser una estrategia para lanzarse contra China dentro de ese marco estratégico que apoyaban Kissinger o Kaczynski, en el sentido de que contra los dos no podemos, ¿no? Contra China y Rusia no podemos, entonces se va produciendo una especialización de tal forma que los demócratas tienden a, a agredir a Rusia, pero a no llevarse tan mal con China, y los republicanos tienden a agredir a China y a no llevarse tan mal con Rusia, ¿no? Algo de esto, una especie de reparto de papeles, ¿no? Pero bueno, en último término podríamos estar hablando de una estrategia contra China, para lanzarse contra China, o bien una estrategia para lanzarse en conjunto contra el mundo emergente, ¿no? Que al final sería, de una forma u otra, con unas formas u otras, dar continuidad a lo que han estado haciendo los demócratas durante los últimos años, intentando, a través de provocaciones, buscando pretextos, intentando lanzar al mundo una gran guerra, tanto en Oriente Medio como en Europa, ¿no? Bien. Bueno, y por último, una reflexión, porque estamos hablando mucho, precisamente por la personalidad de Donald Trump, etcétera, sobre las dudas que tenemos de qué puede pasar en un segundo mandato de Donald Trump, pero apenas hablamos de qué pasa si gana Kamala Harris, ¿no? Estamos dando por supuesto que hay una continuidad y nos olvidamos, ¿no? Pero claro, esto puede tener también consecuencias, ¿no? Depende cómo lo interpretemos, ¿no? Bueno, por un lado, desde el punto de vista de las estrategias de Wall Street, ¿no? Gana su candidato, desaparece el riesgo a Trump, ¿no? Esto puede significar, en sentido positivo, si se quiere, que ya no tienen tanta prisa por generar el estallido, ¿no? Una de las razones para que urgían a Wall Street a impulsar ese estallido bélico eran pues, que había que hacerlo antes de que Donald Trump gane las elecciones o antes de que Donald Trump tome posesión, ¿no? Pero bueno, si Donald Trump pierde las elecciones, pues ya desaparece esa urgencia, ¿no? Eso sí, se mantiene como referencia el que el estallido probablemente deberá ser antes de que Rusia alcance la victoria total en Ucrania, ¿no? Bueno, es otra referencia distinta, ¿no? Bueno, en principio, desde si gana Kamala Harris, continuaría la estrategia actual en cuanto a seguir con las provocaciones,
destinadas a asegurar la escalada, ¿no? O contra Rusia, o contra Irán, o contra los dos, ¿no? Bien. ¿Qué más podemos decir? Pero claro, vamos a mirar en el otro lado, que es donde a lo mejor pueden cambiar las estrategias, ¿no? Si gana Kamala Harris, desaparecida la opción Trump, el bloque emergente puede perder la esperanza de una salida pactada, ¿no? Porque ahora, cada vez que se producía una provocación, sobre todo contra Rusia, es un poco más oscuro en el caso de Irán, pero siempre se intentaba no responder, ganar tiempo. Ese ganar tiempo tenía dos objetivos. Uno, ganar tiempo mientras ganó la guerra, en el caso de Rusia, pero también ganar tiempo mientras mientras se acercan las elecciones norteamericanas, por si acaso gana Trump. Y a lo mejor con Trump conseguimos parar este estallido sin una guerra mundial. Es decir, si respondemos a las provocaciones, esto es lo que quieren es llevarnos a una guerra mundial, vamos a intentar no responder, por lo menos hasta que hasta ver si gana Donald Trump. Pero claro, si gana Harris, ya desaparece esa posibilidad, esa expectativa, ¿no? Con lo cual, desaparece esa esperanza de resolver el conflicto por una salida pactada, con lo cual los países emergentes, Irán o Rusia, pueden sentir las manos mucho más libres para responder agresivamente. Es decir, si vamos a tener la guerra de todas formas, antes o después, busco el momento oportuno y respondo, ¿no? Se puede ser el escenario claramente negativo de una victoria de Kamala Harris. Bien, pues esto ha sido, Lautaro, por mi parte. Sin más, lo dejamos aquí, salvo que tengas algo que comentar, Lautaro. Si no, bueno, pues repito, ya sabéis que estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora Madrid. Dejarnos preguntas o comentarios que respondemos no en este canal, sino en el canal que tenéis en la dirección que está recogida en la pantalla, o buscando en YouTube como ECAI Center, ECAI con K, Center con C. Ahí hacemos vídeos de preguntas y respuestas en los que nos podéis dejar preguntas o comentarios, ¿no? Y, por supuesto, si no estáis suscritos, acordaros de darle a la tecla de suscribirse. Ya sabéis que es gratuito. Y nada más. Pues por mi parte, Lautaro, pues gracias por tu colaboración y gracias a DMP Geopolítica. Gracias, Adrián. Nos vemos la próxima semana. Saludos a todos. Muy bien. Un saludo a todos.